El tema central que nosotros queremos que ustedes puedan apreciar y puedan también preguntar o comentar es sobre el servicio de la comunicación en las sociedades democráticas. Entonces, en estos últimos años en América Latina, las políticas públicas sobre comunicación han sido incentivadas en su mayoría por gobiernos de corte progresista, como se ha evidenciado en Ecuador, Argentina, Venezuela y Bolivia. Entre los objetivos planteados para este efecto se encuentran: 1. La defensa de la libertad de expresión; 2. La democratización de los medios de comunicación; 3. La calidad de los contenidos que se difunden a través de los distintos medios de comunicación. Así que, partiendo de estas ideas precisas, la disertación de esta noche tiene 4 finalidades principales. 1. Entender cuál es el papel del comunicador institucional ante medios públicos y privados, qué tipo de estrategias de comunicación se emplean para reforzar una relación con la prensa salvadoreña, la gestión de contenido de interés público y cómo preparar a un vocero institucional ante medios públicos y privados. Luego, como un segundo punto, tenemos una aproximación hacia la práctica periodística de medios públicos y privados, es decir, cómo se planifica la edición de noticias, su cobertura, la relación que tienen los medios y el poder, más la libertad de prensa y la desinformación que provocan las noticias falsas. En una tercera arista, queremos comprender qué es democratización, cómo se abordan los hechos noticiosos y las formas de autorregulación de la producción periodística en temas de violencia y uso de marcos normativos. Y cerramos esta disertación con las buenas prácticas en medios públicos y privados. ¿Cuáles deberían ser los principios éticos que deberían emplearse para gerenciar y establecer una programación en medios públicos y privados? Y en nuestra primera intervención quiero darle la palabra a Noemí Navas. Ella tiene un máster en Administración de Empresas y Educación por la Universidad Latina de Costa Rica y es licenciada en Relaciones Públicas. Ha dirigido proyectos comunicacionales en El Salvador, así como ha ejercido como directora de comunicaciones del Ministerio de Cultura y del Museo Nacional de Antropología. Actualmente se desempeña como administradora de la Dirección Nacional de Museos y Salas de Exposiciones a la Red del Ministerio de Cultura y también es nuestra docente en la asignatura Comunicación Institucional que está en 7º ciclo. Así que, Noemí, te cedo a ti la palabra. En primer lugar, agradecer a la universidad la invitación, a Kevin, a la licenciada Callejas, que nos está haciendo esta oportunidad posible, al licenciado Chacón también por estas iniciativas. Y quiero aprovechar a los estudiantes para decirlo, comentábamos con Kevin hace unos días, muchas veces nosotros cuando estamos en fase de estudiantes no valoramos o no vemos estos esfuerzos que las universidades hacen por nosotros para poder tener diferentes profesionales que nos vengan a hablar de temas de interés nacional, internacional y de vigencia. Estos programas como Disruptivo nos permiten tener ese tipo de gotitas de conocimiento en una forma muy breve pero muy interesante y luego queda colgado en la página web para que la gente que se lo perdió lo pueda seguir disfrutando. Así que felicidades por el esfuerzo y esperamos que todos los estudiantes también lo puedan disfrutar y por supuesto todos aquellos que no son parte de la universidad pero que también pueden ver este programa posteriormente. Me pidieron en un primer momento, en esas líneas que mencionaba Kevin, 4 puntos específicos para abordar en mi ponencia. El papel del comunicador institucional o público relacionista ante un medio de comunicación, ¿verdad? ¿Cómo se ha venido transformando eso? ¿Qué tipos de estrategias de comunicación se pueden utilizar para reforzar la relación con la prensa para un medio público o para un medio privado? ¿Cómo se gestiona el contenido periodístico institucional y la gestión del publicity institucional, tanto público como privado? ¿Y cómo se puede preparar al vocero estrategias ante preguntas incómodas? Voy a tratar de ser muy breve porque tenemos poquito tiempo y voy a tratar de resumir lo más posible basándonos dentro de 2 grandes líneas. Uno,
los principios de la comunicación establecidos por Michael Birkenbill y los axiomas de la comunicación humana que en algún momento se establecieron por Paul Watzlawick, que también hay otros autores en estas dos publicaciones que les pongo aquí muy breve por si quieren posteriormente cotejar. ¿Cuáles son esos principios o dos grandes principios que establecían de la comunicación humana? El principio número 1 es que lo verdadero es lo que entiende el receptor y no lo que dice el emisor. Esto es un punto bastante interesante en un libro que habla sobre entrenamiento para los que dan el conocimiento, facilitación de facilitadores. Y el principio número 2, la responsabilidad de que el mensaje se reciba es concretamente del emisor. Es la responsabilidad del emisor que ese mensaje sea recibido de manera correcta. Basándonos en esos dos principios y en esta dinámica que no sé si se ve por ahí, que son los axiomas de la comunicación de este autor, que este autor propone que todo comportamiento es una forma de comunicación, es decir, todo comunica. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. La naturaleza de una relación depende de la forma de pautar las secuencias de comunicación que cada participante establece, y todos los intercambios comunicacionales son simétricos y complementarios de acuerdo al nivel jerárquico. Y el axioma número 5, que en toda comunicación existe un nivel digital, que es lo que se dice, y un nivel analógico, que es cómo se dice. A mí siempre esta parte me gusta aclarar que para mí en mi mente sale como un nivel lógico y uno analógico, porque de pronto el digital se puede confundir con las plataformas que nosotros estamos utilizando ahora para hacer comunicación. Tomando las preguntas o los puntos que Kevin me pidió destacar para este disruptivo, el papel del comunicador institucional o publirelacionista ante un medio de comunicación, y pensando en estos principios y axiomas, ¿cómo podemos generar un cambio de enfoque con el papel del comunicador institucional o el publirelacionista ante un medio de comunicación? Primero, hay que aclarar que hay diferencias entre un periodista y un comunicador institucional. En la mayoría de los casos en nuestro país podemos ver direcciones de comunicaciones o unidades de comunicaciones que tienen en su mayoría profesionales del periodismo. Y aunque todos somos profesionales de la comunicación, tenemos funciones específicas diferentes. En el caso de los publirelacionistas, tenemos una visión un poquito más amplia, basándonos en el público al que vamos a dirigirnos. Digamos que el conocimiento de los diversos públicos nos permite tener como unas visiones un poquito más completas sobre el deber ser de un comunicador institucional. De pronto, cuando tenemos directores de comunicaciones que son meramente periodistas y nuestra sala de comunicaciones es más periodistas que otras profesiones, por ahí un diseñador gráfico, un fotógrafo y demás, de pronto nos vemos más como una unidad que puramente comunica, informa, crea notas de prensa, comunicados de prensa, y la relación con los medios de comunicación se vuelve meramente informativa. Nosotros hacemos una acción como institución y le comunicamos a los medios de comunicación lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cuándo lo estamos haciendo. Esto es una cuestión que nos queda un poquito limitada, porque el papel del comunicador ante los medios de comunicación también debe ser gestionar una relación, no solamente facilitar materiales de prensa, sino construir un contenido, y no solo para esas notas, sino para establecer una relación de interés. ¿Qué podría tener de interés un medio de comunicación para poder llevarle al público que los mira, que los escucha, que los lee, la información que mi organización está queriendo brindar? Entonces, no solamente es que el periodista debe interesarse, porque a veces los altos directivos, los CEO de las organizaciones creen que el papel del comunicador de pronto es como fácil, es que todos los medios de comunicación tienen que tener interés en esto para la sociedad, y no siempre es cierto. Nosotros nuestros productos y servicios los tenemos que tener también pensados en cómo los va a recibir la prensa para poder llevárselos a los diferentes públicos. Tiene que tener como un interés bastante fuerte para que nos lleguen a cubrir. Esa relación se construye. Hay que construir ese contenido y hay que facilitarlo. Muchas veces no llegan a nuestras convocatorias, entonces tenemos que tener materiales audiovisuales que se puedan llevar para poder ya darles casi que todo cocinadito y puedan de pronto tener más material y buscar esos espacios que nos puedan publicitar nuestra comunicación.
Hay que entender esa diferencia entre beneficios de la empresa privada y el sector público. Para algunos comunicadores institucionales, de pronto los medios públicos no llegan precisamente a cubrir. Algunas veces sí, porque tienen como el interés de rellenar, ¿verdad?, con nuestra información su nota, su espacio, su programa. Pero en el caso de los medios privados es un poquito más difícil. Es una relación que sí se debe establecer para poder generar ese interés, porque hay que ver qué beneficios se tiene. A veces es mucho más fácil si esta empresa tiene alguna pauta publicitaria con este medio de comunicación, entonces se genera un compromiso mucho más fácil. Pero si nosotros no estamos pautando, sino que meramente tocando la puerta de un medio de comunicación para que nos brinde un espacio para poder comunicar algo sobre nuestra organización, es un poquito cuesta arriba en algunas ocasiones. ¿Qué tipo de estrategia, me preguntaban, se puede utilizar para reforzar esta relación con la prensa en un medio público o en un medio privado? ¿Cómo podemos cambiar ese enfoque? En primer lugar, hay que conocer al público. Por eso les decía que a veces es un poquito más cuesta arriba cuando el papel del departamento de comunicaciones es más un departamento de prensa. Entonces, es puramente informar, llevar algunas publicaciones en redes sociales o las estadísticas de ello. Sin embargo, nosotros tenemos que conocer qué está diciendo nuestro público de nosotros, qué está diciendo nuestro público de nuestra competencia, qué está diciendo el público que no es nuestro público todavía, cómo lo podemos nosotros captar. ¿Qué medios son los que cubren nuestro sector empresarial? ¿Qué tipo de coberturas hacen? ¿Quién es ese editor? ¿Cómo se llama el periodista que cubre el área a la que pertenece mi empresa? Es decir, si es sector turístico, si es un sector de salud, si es una empresa que se dedica al reparto de alimentos. ¿Quién está cubriendo eso, verdad? Para poder tener una idea de quiénes son y poderle hablar de manera más concreta a estos periodistas, invitarlos, no hacer un atarrayazo esperando que todos los periodistas vengan solo porque yo los llamo y soy una empresa, o porque voy a ponerles una fuente a la hora de una conferencia de prensa y todo el mundo sabe que yo doy buen refrigerio, ¿verdad? Es como, no se trata de eso, se trata de tener una buena relación para que nos hagan un espacio, que nos escuchen esos periodistas. ¿Qué queremos decirle a la población? Y hay también que hacer una diferencia entre un medio público y privado a la hora también que van a cubrirnos. Si estamos hablando que yo soy una organización de carácter, una ONG o una empresa privada, es mucho de pronto más factible, depende del tema, que me lleguen a cubrir de manera más benevolente. Que si yo soy una institución pública, de pronto pueden aprovechar esa coyuntura para hacerme preguntas sobre otro tema que está más candente y aprovechar a las autoridades que están ahí para sacar una información. O de pronto es todo lo contrario, como es una empresa, una organización pública, pues mejor que me manden el material y yo solamente lo publico. Porque muchos periodistas se han convertido hoy en día en simples pasacomunicados con el perdón de los compañeros, colegas periodistas que se encuentran en esta presentación. Yo no digo que sean todos, pero en muchos casos vemos que no hay acuciosidad a la hora de preguntar, que no hay una contrarrespuesta, que no hay un interés de indagar que lo que me está dando de cifras es lo correcto. Entonces se vuelven como las instituciones públicas tienen ya todo un aparataje, su comunicado de prensa, su material y demás, su kit de prensa que van a entregar, le han llegado a decir a uno hasta de manera descarada, ¿y será que me lo puedes mandar en digital y en Word? O sea, solo para medio cambiarle unas palabritas y ya con eso tengo mi nota de prensa, porque a lo mejor el periodista tiene que cubrir muchas notas ese día. Sin embargo, pues no es esa la labor, ¿verdad? Solo ser un pasanotas. Ok, ¿cómo se gestiona el contenido periodístico institucional? Y hago una pausa solo para decir que voy corriendo y que Kevin me levante la mano o me diga basta cuando se me pase el tiempo un poco rápido, pero voy tratando de contestar todo. Súper, gracias. ¿Cómo se gestiona el contenido periodístico institucional? La gestión del publicity institucional público-privado. Aquí sí quiero hacer una pequeña pausa y decir, las organizaciones públicas no hacen publicidad, esa es mi forma de verlo como publirelacionista, hacen su deber. De pronto un día en una clase me dice, abordando el tema de los programas de responsabilidad social empresarial, me decía un estudiante, y yo puedo agarrar una organización
pública para poder hacer un plan de responsabilidad social empresarial. Y le digo, es que las organizaciones públicas no deberían de tener problemas de responsabilidad social empresarial. Ellos hacen su deber. Para eso son el Estado, ¿verdad? Para eso se les elige, para hacer lo que deben hacer. Entonces, no hay tales de que quieren hacer una actividad social. Es una actividad que es parte de objetivos estratégicos del país, que todos los países deben de tener. No digo que es el caso de El Salvador, digo que es el caso de todos los países. Entonces, no vamos a detener aquí en qué es la publicity, ¿verdad? Es ese espacio que nosotros aprovechamos para poner nuestra marca del conocimiento del público, aprovechando una actividad, aprovechando los programas de responsabilidad social empresarial, aprovechando una coyuntura en particular, y entonces yo me meto en ello. Así pudimos ver varias empresas que durante la pandemia, que es un momento de crisis que triste para el mundo y para el país, pero que todos los comunicadores debemos de tomar nota porque fueron excelentes oportunidades, siguen siendo excelentes oportunidades para ver cómo nosotros proponemos cosas en crisis, ¿verdad? Cómo podemos salir adelante con ello. Entonces, muchas empresas aprovecharon esta coyuntura para poder meter su marca del conocimiento de la gente, decir, todavía estoy aquí, por favor, aprovechen a conocerme, a comprarme, a recomendarme y demás. Sin embargo, sí podemos como confundir un poco cuando vemos logos de las instituciones públicas en eventos junto con empresa privada. Pero eso no es publicity, eso es parte de toda una línea social que todo gobierno debe tener para sus electores, ¿verdad? Para el pueblo en general. Eso hay una diferencia que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo se gestiona el contenido periodístico justamente para las empresas privadas? Pues como les decía anteriormente, conociendo a quién estamos. O sea, no me sirve de nada salir en todo medio de comunicación, quiero aclarar, todo medio de comunicación, por chiquito que sea, es importante. Pero si nosotros queremos tener un impacto, en realidad tenemos que apuntarle a donde de verdad nos van a escuchar. Si es un congreso de arqueología, por ejemplo, que nosotros queremos dar a conocer porque lo está desarrollando una universidad en nuestro país y va a darlo a conocer, pues obviamente no va a ir a Radio UPA, por ejemplo, porque no es el público de Radio UPA, ese público no nos interesa para un congreso que es para estudiantes universitarios o profesionales de esa rama, ¿verdad? de la cultura, que es la arqueología. Entonces tenemos que conocer quiénes son, a qué se dedican, a qué público le hablan, en qué tono le hablan, para que nosotros aprovechemos esa gestión y podamos tener nuestro contenido como institución y hacerlo de interés público. Y de esta manera nosotros colocar ese diferencial de marca que hace el valor de marca, ¿verdad? Porque yo soy diferente a mi competencia, porque tengo este contenido adicional que lo doy a conocer para que sea de interés de todos, ¿verdad? De todos los clientes y futuros clientes. Y por último, una cosa muy larga, pero lo voy a tratar de manera muy breve, es cómo se debe preparar al vocero y qué estrategias se pueden utilizar para preguntas incómodas. El primero, hace mucho tiempo me preguntaba a alguien, ¿cómo debemos contestarle a los periodistas sin fallar? Y la primera respuesta que yo les di es esta que les cito. La mejor forma de contestar algo siempre es con la verdad. La verdad nunca falla. Lo que pasa es que también hay formas de decir la verdad. Si usted la dice de golpe, pues ya no suena verdad y suena incómoda. Si usted la dice de choque, pues genera anticuerpos a la hora de estar hablando como vocero. Entonces hay formas de decir la verdad, pero la verdad es inequívoca. De esta forma, usted tiene menos cosas adicionales que contestar. Número 2, no hay que hablar de lo que no se sabe. Si usted no se ha preparado, no es un buen vocero. Ya sea que sea un vocero que tenga facilidades comunicacionales o que sea un vocero especializado, que siempre el comunicador institucional debe acompañar a los voceros especializados, porque ellos pueden ser muy especializados, pero a lo mejor no tengan tantas habilidades para el manejo de la prensa y nosotros podemos estar ahí siempre acompañándoles para que no fallen. Entonces, no hay que hablar de lo que no se sabe. Si usted no conoce un dato, una cifra, pues simplemente no especule, diga yo voy a averiguar este dato y se lo daremos a conocer a través de nuestro equipo de prensa o nuestro equipo de comunicaciones. Y luego, aunque no es educado, si la pregunta es muy incómoda, usted puede dar un pequeño compás de tiempo contestando con una pregunta. No es lo más educado, lo que en la casa nos enseñan, no conteste una pregunta con otra pregunta, pero es una estrategia que se puede hacer a la hora que usted
se siente incómodo con esa pregunta. ¿Cuál es tu interés en preguntar esto? ¿Cuál es tu interés de saber esos datos? O entiendo lo que me estás diciendo, pero no es el tema central de lo que estamos hablando. ¿Por qué querrías tocarlo en este momento? Podría uno contestar con otra pregunta como para dar un compás de espera en lo que usted piensa, una cosa más concreta, para contestar de manera más amable una pregunta incómoda, o para tratar de tener la mejor cara de jugador de póker y que no se le note que lo incomodó, que lo enojó, que le fastidió la pregunta o que le tocó el ego. No sé, muchas cosas pueden suceder con los voceros. Lo mejor es hablar siempre pausado, algo que yo no hago muy bien, pero hay que tratar de hacerlo de manera lo más pausado posible, concretar cada una de las ideas, pensar las palabras que va a utilizar, sonreír aunque la pregunta sea sumamente incómoda, y tratar de pensar que la prensa no es la enemiga. La prensa hace su labor de la manera que usted también está haciendo la suya como vocero institucional, ¿verdad? Tener una relación amable con la prensa nos garantiza futuras coberturas, amabilidad en el trato a la hora de tratar los temas de interés de mi organización, y permitirnos espacios de manera permanente para poder comunicarnos con nuestros futuros clientes, o los clientes actuales, o los diversos públicos. Gracias a Dios existen las redes sociales y nos permiten tener nuestra propia dinámica también con nuestros usuarios. Y hasta aquí me voy a quedar. Muchas gracias. Gracias, Noemí, te agradecemos mucho por la ponencia y el ejercicio de sintetizar, con el ejercicio de sintetizar. Hoy quiero darle paso a Edwin Segura. Él es jefe de la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica, cuenta con una trayectoria de 22 años como periodista en el país, tiene una licenciatura en periodismo de la Universidad Nacional de El Salvador y también es nuestro docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, donde imparte el seminario de especialización para nuestros egresados de la carrera. Así que hoy le cedo la palabra, Eli. Bueno, gracias, muy buenas noches a todos. Gracias, Kevin. Pues una presentación bastante amplia, diría yo, porque todo lo que he hecho en mi vida es periodismo, investigar, ¿verdad? Y digamos que siempre he tenido bastante interés sobre este tema del medio de comunicación, la libertad de expresión, ¿verdad? Y que son las cosas que me pediste que habláramos, ¿no? La planificación editorial, ¿verdad? De las noticias, la relación de los medios de comunicación y el poder, la libertad de prensa, bueno, las fake news, ¿verdad? Bueno, primero me gustaría decir, ¿verdad?, de que acá me dicen, hablamos de las prácticas, ¿verdad?, de las prácticas en los medios de comunicación públicos y en los medios de comunicación privados, ¿no? De los medios de comunicación privados, que es donde he trabajado, pues puedo hablar un poco más. De los públicos puedo decirles algunas cosas de manera referencial, ¿verdad? Ahora, me gustaría a mí primero decir un par de cosas, ¿no? Primero es que hay que entender algo, ¿no? Que siempre ha habido un enorme debate en el mundo sobre cómo hacer mejores medios de comunicación y sobre cómo hacer mejores prácticas periodísticas. Y es un debate que no se ha podido cerrar, sobre todo porque ha habido evoluciones dispares en las diferentes regiones del mundo, ¿no? Como por ejemplo, yo me puedo preguntar, ¿qué funciona mejor? Que los medios sean privados, los medios sean públicos, que los medios informativos sean privados, sean públicos. Y lo complicado de la respuesta es que en algunos lugares han funcionado bien los medios privados y en unas otras regiones no. Estamos hablando del caso de Latinoamérica, ¿no? Y aunque uno puede tener una idea de que los medios públicos no funcionan, no cumplen con su tarea, sí hay experiencias en los países europeos, por ejemplo, de que funcionan bastante bien, de que pueden producir contenido de calidad e incluso hacer buen periodismo, es decir, material informativo, ¿verdad? Entonces, y cuando uno llega al debate, digamos, o a abordar el tema de lo público, uno llega también a otro punto, que es, bueno, ¿qué es lo que, cuando hablamos de medios públicos, qué son medios públicos? Es lo mismo un medio público que un medio estatal,
lo que un medio gubernamental. Entonces, que hacer esta diferenciación no es simplemente tratar de complicar las cosas, o sea, porque uno puede pensar en medios públicos o estatales, como hay en Inglaterra, ¿verdad? O como los hubo, por ejemplo, y lo sigue viendo incluso en Rusia, los hubo en la Unión Soviética, ¿no? Entonces uno piensa en, un medio estatal va a ser un medio dominado por el gobierno y el contenido va a ser gubernamental. Pero no solamente pasa eso, ¿verdad? Sino que a veces los medios no solamente son estatales, sino que se convierten en voceros de un gobierno y a veces se convierten en voceros de una fracción o facción política, como prefieran, que está ocupando el gobierno en algún momento. Uno puede tener la experiencia pero uno puede luego agarrar el modelo de la BBC y ver que funciona bastante bien, y que es digamos, cuando se quiere poner un ejemplo de que los medios públicos pueden ser buenos, pues siempre llega uno al modelo de la BBC. Y luego puede uno ver la experiencia de Estados Unidos y uno puede decir, allá los medios privados han hecho su tarea en cuanto al contenido, no solamente al contenido informativo, sino al contenido de entretenimiento, hacen buen periodismo, ¿verdad? Y también tienen algunos medios públicos de calidad, pero en Latinoamérica, cuando vemos la experiencia de Latinoamérica, entonces ahí es donde uno dice, ¿qué tenemos acá? Bueno, hemos tenido malas prácticas de medios gubernamentales o estatales, pero también malas prácticas de medios privados. Y ahí es donde se complican las cosas, porque incluso para Latinoamérica se ha planteado la necesidad de que no solamente haya medios públicos, medios privados, sino que otro tipo de medios que estén en algún lugar intermedio, medios alternativos, ¿verdad? Y que también podemos hablar un poco de eso, porque me parece que es algo interesante, ¿no? Sobre todo porque algunas de las cosas que siempre se ha esperado que evolucionen para bien en Latinoamérica no están ocurriendo, ¿verdad? Entonces creo yo que este debate es importante en este momento. ¿Y de qué momento estamos hablando? De esta explosión de medios alternativos, de plataformas, ¿verdad? De internet y de redes sociales, ¿verdad? Porque resulta ser, ¿verdad?, de que en algún momento, cuando se criticaba a los medios tradicionales, ¿verdad?, la principal crítica era de que eran medios unilaterales, ¿verdad?, de que se emitía el mensaje de manera unilateral y el público no podía reaccionar, que no era partícipe de generar ese contenido, ¿no? Entonces, y que eran unas estructuras bastante rígidas, donde la tenencia de los medios, el modelo de financiamiento de estos medios y el modelo de gestión de estos medios hacía de que estuvieran siempre en beneficio y a favor de algunos intereses privados, de los dueños de estos medios de comunicación, ¿verdad? O de quien estuviera ocupando el gobierno, y que por lo tanto había la necesidad de crear medios alternativos como los medios comunitarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, claro, cuando hay esta explosión en internet y de redes sociales, ¿verdad?, en las cuales se pueden abrir un montón de canales informativos y de comunicación, la idea que se viene a la mente es de, entonces ya no nos preocupamos tanto por los medios tradicionales o su tenencia o su forma de financiamiento, porque ahora eso es parte del pasado. Estamos ante un nuevo escenario, lo cual es cierto, pero lo que nos encontramos es que ahora estos medios de comunicación alternativos, llamémosle, también tienen un problema de contenido. No estamos satisfechos con lo que estamos viendo, lo que está fluyendo a través de esos nuevos canales, que nos lleva al último tema, ¿no? Lo de las fake news, ¿verdad? Entonces como que el problema, en vez de resolverse, como que está un poquito más complicado, ¿no? Ahora bien, dicho esto, les planteo algunas cosas sobre las rutinas, ¿verdad?, en los medios de comunicación, las rutinas de planificación editorial y de cobertura. Lo usual, ¿verdad?, es que los medios de comunicación que tienen, digamos, cierta vocación informativa, ¿no?, y que tienen una planta de periodistas y que se hace periodismo profesional, digamos, ¿verdad?,
tienen una sala de redacción. Esta sala de redacción, claro que se nutre de lo que se genera en las instituciones y en todas nuestras fuentes informativas. Y claro que tenemos una comunicación directa con las fuentes o con sus voceros o con sus encargados de comunicación, y esperamos, ¿verdad?, de que nos digan qué actividades van a estar haciendo las diferentes fuentes de información, sobre todo las gubernamentales, ¿verdad? Luego también tenemos contactos con ONGs, tenemos contacto con diferentes tipos de instituciones, nos envían invitaciones para hacer cobertura, tomamos todas esas invitaciones, se hace una agenda del día con base en todas esas invitaciones, digamos, y se decide qué es lo que se va a cubrir. Estoy hablando de manera genérica. Yo trabajo en la prensa gráfica y no es que la prensa gráfica trabaje así. Les estoy diciendo más o menos cómo funciona típicamente una radio, un canal de televisión, algún periódico. Claro que los medios más grandes con una planta de periodistas un poco más amplia, no nos limitamos a la agenda construida con base en las invitaciones para cobertura de prensa, sino que tratamos de tener nuestra propia agenda y de regirnos un poco con la idea con una idea editorial, ¿verdad? Cuando digo con una idea editorial, me refiero a que desde el medio de comunicación le apostamos a algo, a qué es lo que queremos plantear en el día, en la coyuntura en la que estamos viviendo en ese momento, ¿verdad? Hacemos una cobertura diaria, sí, pero también estamos pensando en qué coyuntura estamos cubriendo, qué momentos están por venir. Entonces, y decimos, bueno, lo de salud lo vamos a cubrir de esta manera, vamos a cubrir lo económico de esta manera, y claro que vienen las invitaciones, y según vienen esas invitaciones, entonces, si tenemos un montón de temas pendientes, porque a partir de la idea editorial que tenemos, hacemos temas, ¿verdad? Como por ejemplo, yo les puedo decir, y no es ningún secreto de Estado, por ejemplo, de que en mi secreto industrial, de que en la cobertura económica es importante la gestión en este momento, la gestión de los fondos de emergencia, las finanzas del Estado, cómo va la recaudación del Estado, el tema de la deuda, cómo va creciendo la deuda. Entonces, si yo estoy tratando de gestionar una entrevista con el ministro de Hacienda, no me da la entrevista el ministro de Hacienda, no me quiere recibir el presidente del Banco Central de Reserva, y de repente tienen una actividad pública para hablar sobre cualquier cosa que tengan ellos en mente para informar a la población, por supuesto que voy a ir, por supuesto que lo voy a cubrir, pero apuesten a que voy a tratar de meter mis temas ahí. Que sí, que a veces me salen con que no, ese tema no, y para qué querés eso, y les hago una pregunta y me contestas con otra pregunta. Sí, eso puede pasar, pero igual yo ya sé cuáles son las preguntas que quiero que me respondan, entonces, y sé también qué hacer en ese tipo de casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles con esto? De que los medios de comunicación tienen su propia agenda, una agenda contraria a la agenda gubernamental. No necesariamente, simplemente una agenda propia, una agenda que es la que nosotros creemos que a nuestro público nos va a interesar, les va a interesar, ¿verdad? Y que vamos a lograr tener audiencia, porque al final de cuentas, para los medios de comunicación, para los medios informativos, de eso se trata. En el caso de la prensa gráfica sigue siendo un periódico que hay que venderlo en la calle, ¿verdad? Hay que sacarle las 2 horas a las personas y no van a dar las 2 horas por cualquier cosa, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Necesitamos que visites a nuestras páginas, que haya visitas a nuestros contenidos, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando hacemos esta agenda, entonces, y yo voy con mis temas y las fuentes, sobre todo las fuentes gubernamentales, tienen sus temas, entonces se va a generar una tensión, ¿verdad? Él quiere meter su tema, yo quiero meter mi tema, y ahí se genera una relación con el poder. Es una relación siempre extensa, ¿verdad? En la evolución del periodismo, el periodismo nació primeramente, digamos, ni siquiera con una idea clara de qué era ser periodista, sino que siempre nacieron medios de comunicación intelectuales que fundaban estas publicaciones periódicas con una idea política. Y luego aparecían otros medios también con una idea política. Esta idea del periodismo objetivista, ¿verdad? Y lo pongo entre comillas, no porque eso sea imposible, sino que porque es algo
digamos, una pretensión que a veces se puede lograr, a veces no, y por eso el entrecomillado. Esto es ya más del siglo XX, ¿verdad? Digamos, el periodismo del siglo XIX no pretendía eso, era simplemente echar por delante una idea política, entonces era como muy emparentado con movimientos políticos. De hecho, el momento periodístico que estamos viviendo ahorita en el siglo XXI, yo le hallo más parecido al finales del siglo XIX que a cualquier otro momento del periodismo en el siglo XX, porque lo que ocurrió en el siglo XX es que se fundaron escuelas de periodismo, que se creó una idea de que el periodismo podía aspirar a la objetividad, y se fue construyendo una idea de que el periodismo tenía una función dentro de la sociedad, y que esa función, entre otras cosas, era de estarle contando las costillas al poder, ¿verdad? Ser un ente contralor de cómo se ejercen los poderes públicos, ¿verdad? Esta idea, más bien que son tres ideas, ¿verdad? Una de que el periodismo es el perro guardián, ¿verdad? ¿Perro guardián de qué? Pues de los valores democráticos, ¿verdad? Que el periodismo es el periodista es el que cuida la puerta de entrada de qué es lo que se va y llega al público, ¿verdad? ¿Qué es lo que no llega al público? Y también el periodista es el que se encarga de poner en agenda los temas que interesan, porque el político va a poner en agenda los temas que le interesan a él, ¿verdad? Es como un mediador entre el poder y la sociedad. Claro, con esto de las redes sociales vemos que se desmorona un poco esta idea, ¿no? Y por eso digamos que hay una crisis no solamente en medios tradicionales, sino que en el periodismo no lo quiero llamar tradicional, pero el periodismo tal y como lo hemos conocido, y que no sé cómo se va a resolver, pero entonces cuando pensamos en que el periodista tiene estas tres o una de estas tres funciones, pues siempre pensamos en qué condiciones tiene que tener el periodista, y siempre aparece la condición de independencia, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier antología sobre principios y valores del periodismo les va a aparecer la independencia y esa independencia tiene una condición en la que haya libertad de expresión y que haya libertad de prensa. Entonces, pero cuando hablamos entonces de independencia, ¿de qué estamos hablando? Pues independencia de las fuentes sobre las cuales informamos, principalmente de los políticos, ¿verdad? Entonces, esto ya aparece y queda por escrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19, ¿no? Que es la que garantiza la libertad de prensa y la libertad de expresión, que es el derecho que tiene todo individuo, ¿verdad?, a expresarse libremente y a no ser molestado por la forma en que se expresa, ¿verdad? Eso incluye la expresión de opiniones, ¿verdad? Y ese derecho incluye el derecho de investigar y recibir información, ¿verdad? Y a difundirla sin ninguna limitación y por cualquier medio de expresión. Entonces, pero estamos hablando acá de mediados del siglo XX, y esto ha venido teniendo sus desarrollos. Es interesante porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas en el 93 establece el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿no? Y año con año, cuando se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, siempre se va tomando como un tema, ¿no? En algún momento era el periodismo en zonas de conflicto, el periodismo en un ambiente de globalización, por ejemplo, y el del 2021 el tema es la información como un bien común, ¿verdad? Y con énfasis en cómo garantizar la viabilidad económica de los medios de comunicación, mecanismos para garantizar la transparencia en las empresas de Internet, cómo mejorar la capacidad de alfabetización mediática e información que permita a la gente reconocer y valorar, así como defender y exigir un buen periodismo, porque el periodismo es fundamental para el bien común de la sociedad. O sea, es una preocupación en este momento el periodismo como tal y la viabilidad, digamos, de los medios de comunicación, no quiero decir tradicionales, sino que de estos medios que resguardan una forma tradicional
de hacer periodismo. Porque están, como les digo, estos medios de comunicación más o menos formales, radios, canales de televisión, impresos, digitales, que ven la agenda del día, hacen la cobertura. Los que son más grandes y tienen su agenda propia, van desarrollando sus temas, ¿verdad? Van y hacen esas preguntas incómodas muchas veces, pero luego está todo lo demás. Y cuando digo todo lo demás, me refiero a un montón de medios de comunicación de que ya ni siquiera se preocupan por agarrar el comunicado, ¿verdad? Como decía Noemí, ¿verdad? Y transcribirlo, sino que solo se meten a las redes sociales y comienzan a copiar contenidos de otros medios de comunicación, a solo darle vuelta a algunas cosas. Otros tienen otra labor todavía peor, ¿verdad? Que existen deliberadamente para generar noticias falsas, ¿verdad? Que es lo que nos lleva a ese último punto. Lo de las noticias falsas no es nuevo, ¿verdad? Yo creo que lo de las noticias falsas nació antes que existen las noticias falsas antes que las noticias verdaderas. Cuando digo esto es que el manejo de la información siempre ha sido visto como una herramienta para lograr objetivos de militares y políticos. El mundo siempre ha estado en guerra, entre sociedades o hacia adentro, y el mundo siempre ha estado lleno de conflictos políticos para los militares y para los políticos, bueno, también para otros grupos como los religiosos, ¿verdad? La información siempre ha sido una herramienta. Entonces, si uno ve, por ejemplo, contenido de formación militar, ¿verdad? Ahí ellos ven la información como algo valioso para engañar al enemigo, para mantener el ánimo de la tropa, para ganar el favor de la población. O sea, no les interesa que sea cierto, no les interesa, ¿verdad?, que esta información tenga alguna utilidad para el público, les interesa sus objetivos militares. Y si uno ve manuales de marketing político, lo que le dicen es, mire, es importante cómo usted comunica, cómo informa, no cometa errores, entiéndase por cometer errores, revelar información que aunque sea verdadera, va en contra de sus intereses políticos. No, esto va a afectar tu imagen, aquello va a afectar tu imagen. ¿Qué son los periodistas? Herramientas para difundir información. Si normalmente en un manual de marketing político le dicen, mira, si sale una información que es cierta y que daña, si puedes negarla, negala. Si no la puedes negar, minimizala. Y si no la puedes minimizar, busca a quién culpar, ¿verdad? Eso hubo un problema ahí, no sé qué pasó, un problema técnico, ¿verdad? No sé si era un aviso para que ya termine, pero ya estoy a punto de terminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? De que políticos, militares, personas que buscan el poder, podemos agregar, como les decía, grupos religiosos, grupos económicos, todos siempre van a ver la información como una herramienta para lograr sus objetivos. Entonces, esta idea que dentro de toda esta atmósfera pueden existir medios de comunicación, medios informativos que den una información que esté más allá de todos sus intereses, fue un fenómeno del siglo XX, ¿verdad? Es un fenómeno del siglo XX y a veces temo de que pueda morir junto con el siglo XX, ¿no? Exagerando quizás un poco, ¿no? Pero la verdad es que los medios informativos que valoran mucho esta función, digamos, del periodismo, de estarle contando las costillas al poder, esta función del periodismo de ser un intermediador entre el poder y los públicos, siempre van a estar bajo sospecha, ¿verdad? Y siempre en el entorno habrá un montón de noticias falsas porque siempre habrá y siempre hay grupos de poder militar, políticos, económicos, religiosos, etcétera, que van a querer estar llenando todo el ambiente de información falsa que confunda a las mismas audiencias, ¿verdad?
Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, de que sí, el periodismo está en peligro, ¿verdad? El periodismo, tal y como se construyó en el siglo XX, siempre se tiene una relación tensa con el poder, por eso tiene que asumirse. Si uno se dedica al periodismo, hay que asumir eso. Uno nunca va a llegar a ser un amigazo de un político, eso es mentira, esa cosa no existe, ¿verdad? Incluso uno, lo que sucede es que pierde amigos cuando se mete en una política en vez de conseguir amigos políticos. Si uno tiene buenos amigos políticos, hay que examinarse un poquito. Parece que estoy siendo exagerado, pero si tuviera tiempo se les explicará por qué, ¿verdad? La libertad de prensa es algo que siempre hay que pelearla porque no se concede, y las fake news siempre van a estar ahí. Han estado, nacieron antes del periodismo profesional, y creo que van a morir después del periodismo profesional si algún día llegan a morir, ¿verdad? Pues eso. Y gracias, espero pues haber satisfecho las peticiones de Kevin. Gracias, Lex Segura, le agradezco mucho todo el abordaje que usted ha hecho sobre periodismo, la importancia que tiene en las sociedades democráticas, cómo entender o enfrentar esa relación con el poder y el tema de agenda. Ahí le agradezco mucho los aportes que nos ha dado. Ahora quiero darle paso a Metzi Rosales Martel. Ella es periodista independiente, tiene experiencia en la presentación de informes de derechos humanos en El Salvador. En el 2006 recibió un reconocimiento del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana por su colaboración en la promoción y defensa de derechos humanos a través del periodismo. Desde el 2017 se ha enfocado en cubrir temas relacionados con la desigualdad de género y sus consecuencias para la vida de las mujeres. Ha tenido experiencia periodística desde 1998 como reportera de noticias en el canal de televisión Megavisión. Posteriormente cubrió en la sección de política en Diario Mundo. Trabajó durante otro tiempo en la revista Enfoque de la empresa gráfica y fue corresponsal de la revista Suma por 3 años. También ha sido colaboradora para la revista Factum y actualmente también es nuestra docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, donde imparte el seminario de especialización para nuestros egresados de carrera. Así que, Metzi, te cedo la palabra. Gracias, Kevin. Y bueno, de nuevo, buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación por invitarme a esta actividad virtual realizada por el equipazo de Disruptivo. Bueno, me pidieron hablar un poco sobre la democratización de los contenidos en medios privados y públicos, aunque considero que mi colega y ex editor, a quien aprecio y estimo mucho como persona y como profesional, porque aprendí mucho de él, ya abordó por mucho algunas ideas que guardan relación precisamente con este tema. Quiero arrancar hablando sobre los medios estatales también, quizás para hacer una pequeña diferenciación, que no son lo mismo que los medios públicos. Los medios estatales son medios de comunicación masiva, propiedad del Estado, y para el caso de El Salvador, los medios que están controlados financiera y editorialmente por el Estado son Canal 10 y Radio Nacional. Bueno, Radio Nacional es la primera emisora del país que inició transmisiones el 1 de marzo de 1926 y fue fundada por el entonces presidente de El Salvador, Alfonso Quiñones Molina, y desde enero de 2012, de acuerdo con una publicación de Diario Colatino, uno de los primeros periódicos impresos de nuestro país, para marzo de 2013, la Radio Nacional ya tenía una cobertura del 96% en todo el país. Y pues con respecto a Canal 10, antes conocido como Televisión del Salvador, fue fundado por el gobierno a través del Ministerio de Educación en noviembre de 1964 y al igual que Canal 8, ambos tenían un carácter cultural y educativo y transmitían la misma parrilla hasta 1987 y pues desde 1999 el gobierno entregó la administración de Canal 8
al Instituto Tecnológico de Sonsonate y la administración AGAP. Entonces, si hemos visto Canal 8, pues tenemos claridad que su contenido tiene un enfoque religioso, además de educativo y cultural. Bueno, los medios públicos pueden estar financiados directa o indirectamente por el Estado o el gobierno, pero sobre estos el Estado no tiene o no debería de tener un control editorial estricto, que es algo que ya planteaba Edwin Segura. La UNESCO indica que los medios públicos y comunitarios deben estar protegidos institucionalmente y que deben tener garantizado su financiamiento para que puedan ejercer sus funciones centrales para la consolidación de las democracias. Y también indica que los medios públicos son medios hechos, financiados y controlados por el público para el público, que no son comerciales ni de propiedad gubernamental y que deben de estar libres de la interferencia política y la presión a partir de las fuerzas comerciales. Bueno, pero digamos, todo esto es lo que dice la teoría, que en la práctica no necesariamente funciona así. Para el caso de El Salvador, por ejemplo, existe la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS, que fue creada en febrero de 2020. Sin embargo, estas radios ya operaban desde inicio de los 90 y surgieron precisamente ante la necesidad de las comunidades, especialmente las rurales, de contar con medios de comunicación que les permitieran concretar su libertad de expresión y el derecho a la comunicación, dada la exclusión que se da desde los medios informativos, o se daba desde los medios informativos tradicionales, porque sí considero que con las redes sociales, de alguna manera, se ha democratizado todo esto. Ya no son los medios tradicionales solo los que comunican en una sola vía, sino que hay una interacción y un intercambio que, como también explicaba Edwin, es decir, se necesita que visiten la página web, no solo que paguen las 2 horas de los periódicos, ¿verdad? Y pues como en todo el mundo, hay un bono demográfico, que significa que la mayoría de la población es joven. También de alguna manera, pues los medios tienen que responder a estos intereses de las personas jóvenes y pues buscar esos clics y ese interés en las redes sociales precisamente para personas jóvenes significa o lleva también precisamente a, de alguna manera, a informar y hablar de otros contenidos, no solo de carácter informativo, duro y puro, ¿verdad? Y de Contraloría de la ciudadanía, ¿verdad? Sino que también se tienen que mover un poco a cubrir estos intereses o estas necesidades de un target más joven. Y bueno, también estos ARPA, por ejemplo, que se ha caracterizado por promover la participación ciudadana, la organización comunitaria, el desarrollo local, derechos humanos, valores democráticos, equidad de género, memoria histórica y defensa del medio ambiente, sí lo hacen de alguna manera también los medios tradicionales y los medios alternativos, que la mayoría están solo en un formato digital, ¿verdad? Edwin ya mencionaba la BBC, que está en el Reino Unido y que es un servicio público de radio y televisión financiado principalmente mediante un impuesto televisivo que pagan quienes tienen un receptor de TV en el Reino Unido. Y este precio de impuesto lo fija anualmente el gobierno británico y se acuerda en el Parlamento. Y la BBC, en mi opinión, no obedece a una directriz editorial de la monarquía parlamentaria. En ese sentido, podríamos, por ejemplo, decir que hay una democratización de su contenido. Y pues también están los medios privados. En la televisión de nuestro país, por ejemplo, Canal 33 intentó en un momento ser un canal eminentemente de noticias, informativo,
Sin embargo, como otros medios, ha tenido que incorporar programas juveniles de corte musical, por ejemplo, tiene sus espacios de entrevistas, y bueno, recientemente nos dimos cuenta que salió del aire Focos, y esto también nos puede hablar o no de una democratización de los contenidos y de la influencia que tiene o no un gobierno de turno también en esta democratización de contenidos. Pues también tenemos medios religiosos, como ya mencionaba antes el Canal 8, hay radio de corte religioso. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, que hay medios de comunicación especializados en temas o que se enfocan más en algunos temas, pues sí, podríamos hablar también de democratización de contenidos, pero hay que tener claro que eso está amarrado también al presupuesto que se tenga para esto, pues, porque podemos tener como muchas intenciones de tener un contenido variado, de hablar de temas incómodos, etcétera, etcétera, pero pues, digamos, se necesita, ¿verdad?, un salario para hacer esto, se necesita, si un medio está en línea, pues pagar ese dominio, pagar salario, ¿verdad? Y pues también es importante tener claro que si hablamos de medios informativos, pues realmente se depende mucho más de la publicidad que de lo que genera vender un periódico, por ejemplo. Y en este caso, pues de los medios digitales, pues también hay un tema detrás de cómo convertirse en autosostenible, precisamente, y cómo esto puede alejarte o no de la democratización de los contenidos. Y pues también cuando hablamos de medios de comunicación televisivos y radiofónicos, podemos encontrar un contenido más variado que cubre segmentos informativos, musicales, de programas de entretenimiento, novelas, películas, programas deportivos, etcétera. Pero también con respecto a esto, yo lo que quisiera plantear es más que respuestas, preguntas también. ¿Qué tan democrático puede ser el contenido de un medio si no tenés capacidad de producir contenidos propios y tenés que comprar productos enlatados, por ejemplo? Y luego también cómo se decide que son esos contenidos los que necesita escuchar o ver la gente. Creo que también ese es otro tema importante, ¿verdad? Y pues con respecto a los periódicos impresos o digitales, ya podemos referirnos, como decía antes, a medios informativos, y también podemos encontrar revistas especializadas en temas como política, economía, cultura, medios deportivos también, y pues también medios feministas de más reciente data para el caso de El Salvador, como Alaraca, la revista digital en la que yo colaboro desde que fue fundada, y La Brújula, otro medio feminista digital. Entonces, si vemos que también pueden surgir medios especializados en ciertos temas, también podríamos hablar de una democratización de contenido, ¿verdad? Pero de nuevo, considero que en términos generales esto va de la mano con la rentabilidad que puede tener un medio y la capacidad que tiene o no para producir contenidos propios y variados, ¿verdad? Y bueno, Edwin también ya mencionaba el ejemplo de la Deutsche Welle de Alemania y de otros medios europeos. Y pues también quisiera recordar que en octubre del año pasado precisamente hubo una pequeña discusión, un pequeño debate sobre si un gobierno puede hacer o no periodismo, y esto a raíz del diario El Salvador. Y en esa discusión se retomaba precisamente lo primero, cuál es la función del periodismo, y que el periodismo debería ser un servicio a la ciudadanía porque pone en manos de las personas información para que tomen decisiones sobre lo que afecta a sus vidas y sus comunidades. Y por lo tanto, como bien decía Edwin, uno de sus principales deberes es investigar a funcionarios y funcionarias.
y pues esta función es indispensable en una democracia. Entonces, si es indispensable en una democracia, pues guarda relación con la democratización de contenidos. Y también se planteaba por qué es difícil que un gobierno cumpla con eso, porque no está dentro del interés de los gobiernos escrutarse a sí mismos, ¿verdad? Hacer autocontraloría, ¿verdad? Y los gobiernos ya sabemos que no son neutrales a la hora de dar a conocer su trabajo y los procesos al interior de las instituciones, mucho menos cuando se debe revelar errores o malas conductas, es decir, cómo un gobierno que tiene un medio puede actuar como juez y parte, ¿verdad? Y pues aquí viene de nuevo el ejemplo de la BBC y de la Deutsche Welle, que son medios públicos y que son financiados y controlados de forma independiente al gobierno de turno, es decir, gozan de una independencia editorial, cumplen altos estándares de transparencia y están bajo el escrutinio público, ¿verdad? Y aún así hay quienes opinan que representan intereses de su gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, pues yo comparto lo que planteaba Edwin, porque de hecho lo considero uno de mis mentores, ¿verdad? En ese sentido también, que pues si ya nos referimos al periodismo, y pues sí, podríamos también plantearnos como otro interrogante la democratización de los contenidos, cuando entendemos que si los medios son empresas privadas, también tienen una postura editorial, y esa postura editorial pues responde a los intereses de los dueños de los medios, y lo digo en masculino porque son hombres, en su mayoría, con excepción de los medios feministas que yo conozco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero plantear sobre este tema, y como también Kevin me pidió hablar de la autorregulación de la producción periodística en temas de violencia y uso de marcos normativos, pues a mí me gustaría referirme, no me dio tiempo para armar la presentación, a una campaña que hubo hace años, si mal no recuerdo fue a finales de los 90 o principios de los 2000, y sino que Edwin o Eli Chacón me pueden corregir, que se llamó Medios Unidos por la Paz, Me Uno, y precisamente me pareció una buena idea. Se planteaban ediciones en blanco y negro sobre temas de violencias, también si tomamos en cuenta que El Salvador, desde que se firmaron los acuerdos de paz, ha tenido una de las tasas más altas de homicidios, y desde que se reconoce el feminicidio, el delito del feminicidio, pues también El Salvador ocupa una de las tasas más altas de feminicidios. Entonces, este acuerdo de Medios Unidos por la Paz de Me Uno, a mí me pareció bastante bueno. Además, el ejercicio de ponerle un rostro, un nombre y un apellido a todas estas cifras alarmantes de violencia que de alguna manera las normalizamos, y pues ahora lo vemos también en el tema de las personas desaparecidas, ¿verdad? Que si bien han disminuido las estadísticas de homicidios, han aumentado las estadísticas de personas desaparecidas, ¿verdad? Y eso nos hace plantearnos dudas, y debería de hacernos plantear dudas no solo desde el periodismo, sino desde todos los sectores de la academia y desde las distintas profesiones y como ciudadanía, de qué está pasando con estas personas, cómo desaparecen, cómo siguieron desapareciendo durante la cuarentena obligatoria, cuando en las calles las únicas personas que tenían libertad de movilidad eran las integrantes de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada y pues algunos funcionarios y funcionarias, ¿verdad? Entonces, con respecto a la autorregulación de la producción periodística en temas de violencia, quienes ejercemos periodismo de manera activa o no, como cualquier persona, tenemos que respetar los marcos normativos. Hay bastante legislación nacional e internacional suscrita por El Salvador con respecto a estos temas. Creo que hay un ejercicio grande
de no presentar esta información de manera amarillista. Creo que siempre es un reto cómo retratar la violencia siendo respetuosos y respetuosas de los derechos de estas personas, aunque ya fallecieron o aunque sean sobrevivientes de violencia sexual, por ejemplo, y también tomar en cuenta que cuando cubrimos un hecho de violencia, estas personas tienen los mismos derechos que tenemos nosotras y nosotros, y que también todo lo que escribimos es sobre personas. Y la autorregulación creo que tiene que ver también con la empatía y siempre preguntarnos si es, como estamos titulando este producto informativo, nos gustaría que se titulara una nota que hable sobre algo que nos ha pasado, sobre algo que le ha pasado a una persona cercana a mí, a alguien de mi familia, y la forma como retratamos visualmente, ya sea con una foto, con una ilustración, con un video, si también nos gustaría que nos retratasen así. Si esto que estamos escribiendo, también me gustaría que escribieran esto sobre mí de esta manera. Creo que además de que debemos de ser respetuosos y respetuosas del marco normativo, lo que nos debe de caracterizar es la empatía, la no normalización de la violencia, y también tener sensibilidad al respecto de estos temas. Y pues parte del ejercicio periodístico y para mí de la obligación que tienen los medios de comunicación es precisamente informar sobre hechos de violencia, porque estos pueden ayudar a que otra persona no se convierta en una cifra más de una muerte violenta. Y por ejemplo, en el tema en el que estoy trabajando más desde hace 3 o 4 años, que es la violencia basada en género, pues creo que tenemos una gran deuda precisamente en cómo sacar de la normalización la violencia basada en género, en cómo retratar cada día, en cada hecho que cubrimos, este iceberg de la violencia, este ciclo de la violencia, todos los tipos de violencia, la escalada que tiene, precisamente para que alguna persona identifique si está en esa situación o alguien cercano o cercana a ella está en esta situación, pero también informarle sobre qué puede hacer, cuáles son los mecanismos para buscar ayuda, para poner una denuncia si así lo desea, también qué dice la ley, porque en algo tan básico, por ejemplo, como el acoso sexual callejero sobre todo, y que se ve en el transporte público, muchas personas desconocen que es un delito y qué se puede hacer en este caso. Entonces, creo que por ahí también tiene que ver la autorregulación. Tenemos que tener mucho cuidado también cuando estamos cubriendo hechos de violencia relacionados con la niñez y la adolescencia, cumplir lo que dice y mandata la LEPINA. El código de ética de la APES, precisamente, me parece muy bueno en la medida que retoma artículos de la ley, precisamente para hacer un ejercicio periodístico respetuoso de los derechos humanos de las personas. Y me parece bien que retome esos artículos porque están en la ley y tenemos que cumplir la ley, ¿verdad? Y pues también la APES, en colaboración con el ISDEMO, también hicieron una propuesta de un decálogo de cómo cubrir los hechos de violencia basada en género, que también está construido a partir de lo que dicen la ley y la LIE sobre este tema. Y bueno, creo que con eso cubriría rápidamente la autorregulación de la producción periodística. Y Kevin también me pidió hablar de casos sobre la libertad de prensa. Y a mí en este momento en lo que me gustaría enfocarme es en precisamente
en este momento histórico, para bien o para mal, que estamos viviendo, en el que la libertad de prensa y ejercer como periodista, y bueno, Edwin lo sabrá mejor que yo, porque realmente en los temas que yo trabajo, digamos, pocas veces puedo encontrar algunas barreras de acceso a información, aunque pues sí, para unos reportajes que estoy haciendo, me he encontrado, como todos los medios, como les está sucediendo a colegas de todos los medios, que hay una directriz de que no den entrevistas, ¿verdad? Y las entrevistas, pues, de funcionarios y funcionarias solo las podemos encontrar en los medios en los que el actual gobierno tiene una decisión editorial, y en los medios que están administrando ahorita, en los medios que tenía el expresidente Saca y que están siendo administrados ahorita por el gobierno, ¿verdad? En ese sentido, pues no encontramos un cuestionamiento precisamente, ni esa contraloría en esas entrevistas, ni en esa información que se está difundiendo. Y pues eso obviamente atenta contra la libertad de prensa, que se promueva la violencia en redes sociales contra periodistas que le parecen incómodos al actual gobierno, pues también atenta contra la libertad de prensa, esta violencia digital en redes sociales, esta forma de desacreditar el ejercicio periodístico también, y creo que probablemente lo que no se está midiendo en esto es que si no hay libertad de prensa, perdemos todas las personas como ciudadanía, porque desde los medios del Estado, o que son administrados por el Estado, lo que vamos a encontrar es propaganda pura y dura, publireportajes, etcétera, etcétera. Y pues yo terminaría ahí para intentar cumplir con el tiempo. Gracias. Gracias, Metzi, por el abordaje que nos has dado sobre democratización, la importancia también sobre la producción informativa, el abordaje de temáticas, y hablar sobre el caso de libertades de expresión y por lo que sucede en nuestro contexto histórico. Y para finalizar, quisiera darle paso al licenciado Ricardo Chacón. Él es comunicador social, periodista y académico, tiene más de 30 años de experiencia laboral, cuenta con estudios en filosofía en Costa Rica y México, es licenciado en comunicaciones de la Universidad Metropolitana de México y un máster en marketing en España. En el campo académico es el decano de la Facultad de Ciencias y Artes y el director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y también él imparte asignaturas como Relaciones Públicas, Periodismo, Investigación y Materias Humanísticas en nuestra escuela. Así que, Rick Chacón, le doy la palabra. Lo que yo voy a hablar tiene que ver con un concepto bastante agresivo, bueno, no agresivo, sino provocador. Y quiero hablar del nacionalpopulismo y el comunicador. Y yo lo había puesto en la presentación: cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, como en las películas, ¿no? Porque no quiero hacer un análisis de lo que pasa aquí en el país exactamente, sino relacionar este concepto del nacionalpopulismo, que está muy en boga en todo el mundo, con el comunicador. Y la primera idea que quiero decir es de Roger Etwell y Matthew Woodbine, que dicen que los nacionalpopulistas, porque no solamente hay uno, sino que hay bastantes, dan prioridad a la cultura y los intereses de la nación. Ojo, a la cultura y los intereses de la nación. El nacionalsocialismo lo hacía, perdón, no sé si si se me escucha bien. Sí, se le escucha bien, Nick. Ok, entonces tiene que ver bastante con todos los nacionalismos y con el fascismo también incluso. Y prometen dar voz a quienes sienten que las élites, a menudo corruptas y distantes, los han abandonado e incluso despreciado. Interesante.
dar voz a quienes sienten que las élites, a menudo corruptas y distantes, los han abandonado e inclusive despreciado. Esta ideología está basada en corrientes, no es nuevo, está basado en corrientes muy profundas y duraderas que han ido girando bajo nuestra democracia y adquiriendo fuerza con el paso del tiempo. Se ha expandido como pólvora, particularmente en los países europeos, en Estados Unidos, en América Latina también. Brasil es un ejemplo claro de este tipo de ideologías. Algunas gentes opinan que en El Salvador también se suma a este desarrollo. Particularmente, y siguiendo a William Deming, particularmente porque no quiero analizar el conjunto del fenómeno, sino algunas cosas bien particulares porque tienen que ver con los comunicadores, William Deming señaló en una ocasión: confiamos en Dios, todos los demás aportan datos. Y es que esta es una de las características fundamentales y una paradoja de la sociedad actual. Hoy más que nunca tenemos una cantidad de plataformas, tenemos una cantidad de información, vivimos en el mundo de la información. Sin embargo, la paradoja ¿cuál es? Que a pesar de que vivimos en una época en la que disponemos de más datos que nunca antes, casi nadie hace lectura correcta de la opinión pública y profundiza el tema. Y al contrario, y esta es la segunda característica que quiero explicar, es que en todo caso, a pesar de que vivimos en un mundo de los datos, lo que existe hoy es la superficialidad, lo superfluo, las explicaciones a veces pueriles, infantiles, sobre los fenómenos más profundos. Y esta es una de las características del nacional populismo, es simplificar al máximo lo que sucede, simplificar al máximo los fenómenos, simplificar al máximo qué es lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, en este contexto, por eso es que bien puntual he sido yo en el tema, surge una pregunta: ¿qué hacer como comunicadores? Y lo voy a decir claramente, sin tanto historia. Uno, hacernos los majes, que además a gentes como yo no nos cuesta hacernos los majes en algún tipo de cosa. Dos, sumarnos y hacer caso omiso a lo que pasa alrededor y decir que esta es la única opción. Y tres, comprometernos a hacer cosas distintas a esto para explicarlo. Y esta perspectiva nos genera dos ideas que quiero explicar brevemente. El punto clave no es si yo estoy a favor o en contra o me hago el maje, sino el punto claro es ser transparente. El punto es ser claro. El punto es ser honesto. Y en este punto yo quisiera hacer cierta divergencia, por ejemplo, con Mercy e incluso con Edwin. El hecho de que el Estado quiera hacer disque periodismo, que es propaganda, en la historia de toda la información, siempre el Estado ha hecho y ha utilizado la información y la comunicación para hacer prevalecer sus intereses. Pero el punto no es ese, el punto es que sea lo suficientemente claro, transparente y honesto para decir que va a ser un tipo de periodismo que cumple los intereses del Estado. Esto tiene que ver igual con las publicaciones religiosas. El punto no es que católicos, religiosos, musulmanes, evangélicos tengan sus periódicos. El punto es que sus publicaciones sean lo suficientemente honestas, claras y transparentes, que digan que su información es vista ¿desde dónde? Es vista desde un punto de vista muy particular. Y aquí entramos básicamente al concepto de fondo que estoy planteando. El punto de vista crea el objeto. Esto es un concepto que viene manejado desde el siglo pasado en toda Europa con la filosofía, diversos tipos de filosofía. El punto de vista crea el objeto. Entonces, como comunicadores que estamos en una lógica privada o pública,
la transparencia es lo fundamental. Entonces, a mí no me quita el sueño, por ejemplo, el decir que un comunicador de los que estamos formando en la actualidad en nuestra escuela pueda decir, voy a ir a trabajar a una institución pública o una institución privada. No me importa. Lo que me importa es que sea lo suficientemente claro, transparente, honesto, que pueda decir, sí, yo lo hago desde acá. Yo lo hago desde este punto de vista. Incluso, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre el periodismo y la comunicación militante y la comunicación y el periodismo independiente? El independiente tiene como base la independencia, pero eso no quiere decir que también pueda haber unas publicaciones militantes, sea de izquierda o de derecha. Cuando me toca a mí explicar la propiedad de los medios, Edwin habló algo de eso también, Noemí, siempre se dan como varios ejemplos. Uno, los medios privados. Eso ya los conocemos todos. Dos, los medios públicos. Tipo que son los propietarios, el Estado. Acá El Salvador entra eso, en Cuba entra eso. Pero también están los mixtos, en el cual tienen una lógica privada, pero son de comunidades. Por ejemplo, los periódicos o las publicaciones japonesas son de un conglomerado bien grande, los propietarios, pero es administrado como si fuera privado. Entonces, pero estos tres sistemas de propiedad de los medios, desde mi punto de vista, así que como dicen los hipotes, personal propio mío, individual, entonces ninguno de los tres es ni mejor ni peor, sino que los tres tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo importante que es el tener la transparencia, la claridad y la supuesta honestidad para decir que yo voy a ver la realidad desde cualquiera de los tres puntos, desde el privado, desde el mixto o del estatal. Entonces, la tarea de formar comunicadores estratégicos en nuestra universidad, ¿cuál es? Generar hombres y mujeres con criterio para que tengan los pantalones o las faldas para poder decir, desde aquí voy a ver la realidad, desde aquí voy a ver la comunicación. Me quedo hasta acá, no los quiero cansar más, y además para que puedan haber algunas preguntas e incluso algún tipo de discusión sobre estos temas. Muchas gracias, les agradezco y estoy a sus órdenes. Gracias, Lick. Le agradecemos mucho por su intervención sucinta. Esa perspectiva de tener qué hace un medio público, qué hace un medio privado, abordarlo desde un componente muy filosófico y tener en cuenta el contexto histórico. Ahí, Silvia, te cedo a ti ahorita la palabra. Bueno, yo sé que ya estamos al filo del cierre, pero desearía saber si hay alguna pregunta, Kevin, también de parte de los jóvenes, de los docentes que nos acompañan, o si hay algún punto de vista también que quieran agregar los compañeros disertadores, en verdad. Perfecto. ¿Alguna pregunta, comentario? Pueden levantar la manita o escribir en el chat. Creo que Edwin ha levantado la mano. Tiene la palabra, líder Edwin. Gracias. Sí, solo quería agregar un detalle ahí, ¿verdad? Vean, dentro del desarrollo del periodismo, ¿no? El periodismo pues llegó a las aulas como carrera, creo que en la Universidad de Columbia, creo que en 1908, algo así, no recuerdo exactamente el año, pero lo que quiero destacar con esto es que ha ido por diferentes carriles la formación periodística, ¿no? Incluso aquí, bueno, ha habido una idea, por ejemplo, en Latinoamérica, una idea de formación más en el sentido de que el periodista debe de ser formado para poner en agenda
los temas de interés social, por ejemplo. Entonces, un periodista entonces tiene que estar a favor de un montón de causas nobles. Por ejemplo, en Estados Unidos es un poquito más al lado del objetivismo y de que uno debe de tener competencias para entender los temas que uno aborda, pero tiene que tener buenas habilidades narrativas, ¿verdad? Saber manejar las plataformas y los medios, digamos, más un cuentacuentos, por decirlo así, de alguna manera, pero cuentos no en el sentido de ficción, sino que de la estructura narrativa, ¿no? Hay en otras partes, como en Alemania, por ejemplo, que la formación va más por el camino de a gente que ya sabe de algo, ya sabe de economía, ya sabe de derecho, algo así, le dan formación en el área, ¿no? Ahora, en El Salvador está la carrera de periodismo de la Universidad de El Salvador y es la única que solamente es periodismo, y luego están todas las otras que combinan periodismo y comunicación, periodismo y relaciones públicas, periodismo, publicidad y relaciones públicas, o solamente comunicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Yo no me opongo ni tengo mayor objeción a ninguna perspectiva de eso, ¿verdad? Es decir, creo yo de que el mercado va dando ciertas señales, hay que responder a eso. También las personas tienen ciertas inquietudes, bueno, y también hay que responder a eso. Yo creo que sí quisiera, y lo quiero decir esto porque sé que hay alumnos escuchando, hay que tener claridad de que aunque el periodismo, las relaciones públicas y la publicidad, la comunicación, globalizándolo, ¿no?, pueden compartir herramientas, no son lo mismo. Y no es conveniente hacer periodismo con cualquier otra forma de comunicación en simultáneo, ¿verdad? Porque el periodismo no cuida la imagen de ningún funcionario, de ninguna institución. Entonces no combinen periodismo con publicidad, con relaciones públicas, con comunicación institucional. Esa es mi sugerencia, porque no puede uno estar en la mañana en la oficina de comunicaciones, ¿verdad?, y en la tarde diciendo que uno va a estar haciendo notas periodísticas, utilizar la estructura, utilizar los géneros periodísticos, hacer un texto con forma de noticia, con forma de reportaje, no es hacer periodismo. Hacer periodismo es otra cosa, es meterse en la cabeza la definición cívica de periodismo, de que tenemos un propósito dentro de lo que llamamos democracia liberal, ¿verdad?, que es ser ese intermediario entre el poder y la sociedad. Ahora, si de repente decimos eso no sirve, eso no se debe hacer, entonces desbancamos el periodismo tal y como lo conocemos en Occidente y lo hemos conocido a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Digamos, esa es mi sugerencia, ¿verdad? Entonces, solamente quería que quedara constancia de ello y compartirla con los estudiantes. Gracias, Lick, le agradezco mucho. Noemí, le cedo a usted la palabra. Gracias. Brevemente, un comentario. Yo creo que esto podría dar pie a otro tema de disruptivo mucho más, con mucho más tiempo, ¿verdad? Porque no podríamos abordarlo acá. Hoy estuvimos desequilibrados, hay más periodistas que comunicadores institucionales como presentadores de este tema. Y me queda un poco a deber, digamos, el abordaje de cómo se construye o cómo una empresa, porque muchos de los estudiantes que tenemos van a decantarse por ser comunicadores organizacionales. Entonces se habló más ahora en un énfasis del papel de la prensa para fiscalizar o ser el ojo acucioso de las acciones gubernamentales o estatales, ¿verdad? Del fiel cumplimiento que ellos como funcionarios públicos deben realizar. Pero nunca hablamos, excepto la participación que a mí me tocó que abordar, cómo se construye una relación con la prensa. Entonces yo dije, ¿cómo lo hacíamos desde el punto de vista del comunicador institucional? Pero los periodistas no sé cómo ven esa relación, porque yo no soy periodista. No sé cómo es que en algún momento dan un tiempo en ese rol fiscalizador de los gobiernos que vamos eligiendo
si hay un paso, un ala que les parezca interesante para establecer las relaciones con las organizaciones en su papel protagónico de construir una sociedad, de contribuir a la economía social, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente no nos dará tiempo para que lo podamos abordar, pero lo dejo ahí en el tintero para que a lo mejor en otra ocasión nos reunamos a hablar de eso, porque pareciera que es más bien, o que se queda solo como le vamos a hacer el favor a esta empresa de hablar de este tema. Entonces nos queda a los comunicadores institucionales solo vivir de los pobres espacios que puedan darnos, de tener una pauta publicitaria que nos pueda garantizar un espacito por ahí para meter nuestros temas. ¿Cómo entonces sería el papel de la prensa ante las organizaciones? Ya Metzli hablaba sobre las organizaciones no gubernamentales que tienen temas de grupos minoritarios que han sido invisibilizados a través del tiempo, pero ¿y las organizaciones? ¿Qué esperanzas podrían tener en su defecto? ¿O cómo nuestros estudiantes van a poder comprender cómo va a ser esa relación con la prensa si la prensa se quiere dedicar únicamente a ver la función pública? Eso lo dejo por ahí en el tintero para que lo platiquemos a lo mejor en otra ocasión. Gracias. Gracias, Noemí, te agradecemos mucho y tomaremos la palabra. Metzli, te doy ahora a ti el micrófono. Gracias, Kevin. Bueno, no voy a tardar mucho por el tiempo para que vayamos a cenar. Coincido por mucho con lo que decía Edwin, por lo tanto no lo voy a repetir. Hay que hacer una diferenciación, ¿verdad?, sobre la profesión. A mí lo que en lo que me gustaría hacer un énfasis es que creo que transparente y éticamente correcto, por ejemplo, es decir que yo soy periodista feminista y por lo tanto, ¿cuál es el enfoque que van a encontrar en lo que yo publico? Y por eso me parece que ha sido muy importante que en El Salvador ya haya 2 medios digitales feministas, que ya los hay en América del Sur, que nos traen un gran adelanto en cómo cubrir temas especializados de violencia basada en género, y que también los hay en Centroamérica. Entonces, creo que desde el momento que nos reconocemos como periodistas feministas y como medios feministas, está claro cuál es nuestra postura editorial. Creo que la transparencia tiene que ver con la postura editorial. Hacer propaganda es hacer propaganda, ¿verdad? Hay un montón de contenido y teorías sobre eso, entonces no hay que confundir precisamente a las personas como planteaba Edwin. Creo que eso es importante y me parece bien lo que planteaba Noemí sobre el próximo tema de disruptivo. Yo he trabajado como comunicadora institucional en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. No he trabajado con empresas porque realmente nunca ha sido mi interés. A mí me gusta el tema social, el tema de derechos humanos. Y también estuve con un centro de pensamiento, con Fundaungo. Entonces, de las cosas que ella planteaba en su charla, para mí fue como, bueno, y he trabajado en consultorías en concreto, en temas de violencia basada en género, y cuando he visto publicados los comunicados de prensa que escribo tal cual, digo, qué chivo, porque eso quiere decir que para quien lo retomó, le pareció también que lo publicó así. Claro, como periodista puede hacer otra lectura, o sea, qué mal que mi colega no escribiera un texto propio sobre este tema y que se fuera únicamente por este comunicado que yo le di. En ese sentido, digamos, el objetivo para el que fui contratada en estas consultorías o cuando fui comunicadora institucional se cumplió y era chivo. Y creo que cuando hemos ejercido como periodistas y luego nos vamos a hacer esta comunicación institucional, lo importante también es cuando tenemos esa claridad de cómo escribir ese comunicado de tal manera que esa información le interese a quien cubre la actividad y de darles esos datos y esa información. O sea, como quiero cerrar de nuevo, en mi experiencia ha sido precisamente el tema de derechos humanos o de investigación, y a mí me ayudó un montón el paso que tuve por los medios. Regresar a los medios también ahora con otros conocimientos en otra cancha que no era mi especialización me ayuda, ¿verdad? Creo que al final es precisamente tener claro qué es lo que uno está haciendo.
y por eso coincido con Edwin que en eso consiste en la transparencia, ¿verdad? Y gracias. Gracias, Lic Chacón. Bueno, yo solamente, no sé si le voy a quitar el espacio a Silvia, pero agradecerles a todos ustedes, agradecerle a todos los profesionales que hemos participado en esta actividad, a ustedes alumnos. Creo que este tipo de debates necesitamos tenerlo más seguido. ¿Para qué? Para podernos aclarar y podernos, digamos, transparentar sobre las ideas de cada uno de nosotros. No, nada más, me queda más que agradecerles, ¿no? Gracias. Gracias, Lic Chacón, gracias a todos los docentes que intervinieron, Edwin Segura, Metzi Rosales y Noemi Navas. Como les mencionaba en un inicio Kevin, todos son docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. En el caso de Edwin y Metzi son asesores de tesis. La Lic Noemi imparte clases de comunicación institucional